Niñas y niños, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar estudiando el repaso para el examen de historia. Nos hace falta como una página o dos, pero con esto vamos a poder empezar a practicar, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos. Entonces, yo tengo aquí que vamos a estar repasando el poblamiento de América y la agricultura. Vamos a dar inicio, veamos. Tenemos que hace 40.000 años el hombre llegó desde Siberia hasta el continente americano. ¿Cómo pudo ser posible esto? Si actualmente un mar separa América de otros continentes, pues sucede que en aquel entonces el planeta experimentó en el último periodo glaciar, cual este provocó el aumento de grandes mantos de hielo en zonas de Norteamérica y Asia. Ojo, aquí es un punto muy importante el que debemos de tener entre Norteamérica, que estamos aquí leyendo, y Asia, ¿de acuerdo? Porque es donde se dio este, que es el estrecho de Bering, en este caso dice el puente de Beringia, ¿verdad? Miren, entonces el descenso en los océanos Ártico y Pacífico fue lo que dejó descubierto un puente natural entre Siberia y Alaska. Este es un punto muy importante porque ¿dónde se da este puente natural? Pues entre Siberia y Alaska. Entonces recuerda que en este video, si va muy rápido, puedes ponerle pausa, lo puedes adelantar, lo puedes atrasar y puedes ir practicando. ¿Cuál es el motivo del por qué te estoy haciendo este video? Es para que puedas escribir los puntos más importantes y mientras uno está tomando nota, está escribiendo, hace su mismo resumen, se nos va quedando en nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces el primer punto muy importante que tenemos aquí es que se dejó al descubierto un puente natural, pero ¿entre qué? Pues entre Siberia y Alaska. ¿Y cómo se llamó? Pues es el puente de Bering o el estrecho de Bering, ¿verdad? Muy bien, miren, más abajito dice, actividades de los primeros pobladores, sin antes ver que aquí está el mapa muy suave, porque dice Siberia, después Océano Ártico. A ver, vamos a poner el láser. Muy bien, miren, aquí está Siberia, o si se ve, océano, aquí tenemos el océano Ártico, tenemos Alaska, el océano Pacífico, porque recuerden que hay dos teorías, esta también es muy importante, hay dos teorías, perdón, sobre el poblamiento que se resultó, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos. Dice, actividades de los primeros pobladores. En ese entonces las personas se desplazaban de un lugar a otro. Otro punto interesante, ¿cómo se llaman a estas personas que iban de un lugar a otro donde recolectaban la fruta y miraban que pues la tierra ya no era próspera y viajaban a otra parte para ver si encontraban algo más? Entonces, más adelante viene, ¿eh? Es muy importante que tomes como punto importante este. Ok, dice, encontrar la manera de alimentarse. A esta condición de vida se le conoce como vida nómada. Se les conoce como personas nómadas porque andan de un lugar para otro. Es probable que los primeros habitantes del continente americano practicaran varias técnicas para conseguir su comida. ¿Cuáles supones que eran? Y en esta ya han participado la caza, la recolección, la agricultura, la cosecha, ¿verdad? Entonces, en este primer repaso, en esta primera diapositiva tenemos muy importantes que tú debes de tener en tu cuaderno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primero? Se los voy a mostrar. Es esta parte de aquí, miren. Esto provocó que el aumento de grandes mantos de hielo, ¿ok? En zonas de Norteamérica y Asia, ya junto con el descenso de los océanos Árticos y Pacíficos, quiere decir que las aguas bajan, ¿de acuerdo? Lo cual dejó descubierto cuando esas aguas bajaron bastante, pues como un puente natural, ¿de acuerdo? Como un caminito a seguir, pues para llegar a este continente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama ese puente natural? Pues estrecho o puente de Bering, pero desde entre qué está este puente natural, muy fácil, lo tenemos aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Está entre Siberia y Alaska, ¿de acuerdo? Este que se ve por aquí, si tú te fijas en esta imagen de aquí, aquí están pasando, mira, son las personas, los animales, y recuerda que el otro punto muy interesante, que también es un punto muy importante, es que en tu cuaderno le pongas geografía, ¿de acuerdo? Repaso y vayas apuntando estos puntos. Ya tenemos el estrecho de Bering, cómo es que se fue descubriendo esta parte del terreno, creando un puente natural, ¿entre qué? Entre Siberia y Alaska. Recuerda que si este video muy rápido, le puedes poner pausa y le puedes poner número uno, o le puedes poner un puntito, o le puedes poner una estrellita para resaltar lo más importante. Recuerda que ya tenemos este. El segundo sería que estas personas que se desplazan de un lugar a otro, ¿cómo se llaman? Pues son nómadas, ¿verdad? Personas que van de un lado a otro y no están en un lugar fijo. Ese sería nuestro segundo punto, muy importante para tenerlo para repaso.
Recuerda que hay que escribirlo en el cuaderno. Maestro, yo ya me lo sé. Maestro, yo ya sé qué es esto, no me confundo. Hay que tenerlo porque más vale prevenir que después decir, ay, ¿por qué no lo hice? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿eh? Voy a ponerle aquí, ok, vamos a ver. Muy bien, aquí en la segunda tenemos a lo que se dedicaban, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Miren, recolección. Esto consiste en recoger semillas, recolección, pues hasta la propia palabra lo dice, ¿verdad? Semillas, hierbas, plantas y pequeños insectos para consumirlos. Oh, como me dijeron que, maestro, yo he comido chapulines. Yo, ¿qué? Yo una vez una maestra también me dio a probarlos, pero no me animé, no me animé. Aunque miren, esta actividad significa un buen aprovechamiento de los recursos que brinda la naturaleza. Entonces, un punto muy importante ahí que ustedes le pueden poner a qué se dedicaba antes las personas, este conjunto que tal vez eran nómadas, tal vez más adelante vamos a ver, oye maestro, ¿cómo se llaman los que se quedaban ahí? Los que formaban una población. Pues más adelante viene, ¿eh? Pero tenemos aquí la recolección, que consiste en recoger semillas, hierbas, también tenemos la caza. Entonces, se buscan y se persiguen animales para matarlos y después comer su carne, usar sus pieles como abrigos, sus huesos como herramientas y su grasa para cocinar. Los primeros pobladores del continente americano cazaron mamuts y bisontes, así como animales pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que se dedicaban a la recolección, se dedicaban a la caza, se dedicaban a la pesca. Entonces, es un punto muy importante ahí. ¿A qué se dedicaban los antiguos voladores? Pues vamos a ponerle ahí a la recolección, a la caza y pesca, ¿de acuerdo? Ya tienes tu tercer punto ahí para estudiar, ¿de acuerdo? Hay que apuntarlo, no se vale maestro, va muy rápido. Le puedes poner pausa y lo puedes regresar las veces que tú creas que es necesario, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a continuar con la lectura. Con el tiempo, algunos recolectores intervinieron en el proceso de germinación de las plantas silvestres. Aquí es donde ellos se dieron cuenta que en vez de andar de nómadas de un lugar para otro, alguien tiró la semilla, yo pienso, y después se quedó tanto tiempo ahí recolectando los frutos que se dio cuenta que creció una plantita y que esta plantita, cuidándola, regándola, empezaba a dar frutos. Entonces, el origen de las cosechas, de cuándo es temporada de esta fruta, cuándo es temporada de esta otra, cómo hay que cuidarlo, se fue generando a partir de este descubrimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hicieron? Mediante algo tan sencillo como regarlas o remover la tierra para plantarlas. Debido a esto, durante la etapa del horizonte proteneolítico del 5000 al 2500 de Cristo, los hombres comenzaron a establecerse por cortos periodos, no completamente. ¿De acuerdo? Es decir, tenían una vida seminómada, entre que sí me voy y entre que no, ¿de acuerdo? Sin embargo, no producían lo suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación. Por ello, debían trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo con las estaciones del año, en busca de plantas y ciertos animales que les proporcionaban vestido y alimento. Ellos no desperdiciaban, trataban de reutilizar todo, hasta los huesos. Entonces, más abajito viene, ¿sabes cómo surgió la agricultura en América? ¿Cuáles fueron las primeras plantas que se cultivaron? Entonces, esto fue ya, perdón, esto fue cuando ya les iba diciendo que se dieron cuenta que podían cultivar, ¿de acuerdo? Yo creo que por accidente. Dicen que los mayores inventos han sido por accidente. Entonces, en esta diapositiva tenemos el tercer punto, ¿de acuerdo? ¿A qué se dedicaban las poblaciones de antes cuando cruzaron ese puente natural? ¿Qué puente natural? Ya se los dije. ¿Y entre dónde apareció cuando bajaron las aguas? También ya se los dije, es el punto uno y el punto 2. Aquí tenemos el punto 3. ¿De acuerdo? Se dedicaban a la recolección, se dedicaban a la caza y se dedicaban a la pesca. Muy bien, entonces ese es otro punto muy interesante. Voy a pasar, ¿de acuerdo? A la siguiente. Vamos a ver, la vida sedentaria. ¿Qué será sedentario? Pues yo creo que es un punto muy importante que debes de escribir ahí en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Sedentario, dice, una de las transformaciones que produjo la agricultura fue un cambio de nomadismo a la vida sedentaria. Esto significa que algunos grupos humanos se establecieron en un lugar determinado. Asimismo, el sedentarismo originó grandes cambios en la forma de vida y organización de las comunidades. ¿Sabes cómo? Esto es muy importante. Ahí dice la pregunta, ¿eh? Aquí, un punto muy importante es cuando ya se dieron cuenta que al momento de ser unas personas sedentarias, de quedarse en un mismo lugar, tenían que cuidar las tierras, tenían que cuidar de, por ejemplo, de su grupo, de su familia, y se fue dividiendo ya lo que vienen siendo las diferentes tareas.
El hombre se dedicaba a esto, la mujer se dedicaba a lo otro y complementaban toda esta formación como una comunidad del día de hoy. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner enlace, aquí está, para marcar. Miren, aparecieron las primeras aldeas que se situaron en lugares cercanos a ríos, lagos o otras concentraciones de agua, porque, como dicen, el agua es vida, ¿verdad? Es lo primero que tenían que tener en cuenta para poder asentarse en un lugar. Después tenemos esto y dice, hubo crecimiento de los asentamientos humanos y aumentó en la densidad de la población. Quiere decir que si tú ibas con un grupo, de 5 a 10 personas y estaban ya teniendo a un lado el río, tenían plantas, tenían frutos, y llegaba alguien más y decía: quiero formar parte, o yo también puedo ayudar, y empezaba a crecer esa comunidad, pues porque se empezaba a ver los frutos y la comida abundante, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, miren, dice, se reforzaron las relaciones humanas entre los habitantes de cada comunidad. De esta forma, los lazos de parentesco y territorialidad se fortalecieron. Esto quiere decir que había diferentes tribus en diferentes regiones que se fueron formando, ¿de acuerdo? Y cada uno, pues, cuando se fue formando, pues iba teniendo ya sus costumbres. En esta parte de aquí dice, se crearon mejores herramientas que hicieron más sencilla la subsistencia y permitieron la preparación y almacenamiento de los alimentos. Todo esto nace por una necesidad, ¿verdad? Dice que la necesidad es la madre de los inventos, porque dijeron, ¿dónde puedo guardar esto? ¿Qué tal si empezamos a formar como lo tenemos aquí, que es una olla de barro, supongo, de barro, supongo? Entonces, ¿dónde puedo almacenar agua para no estar yendo al río a traer y luego regresarme, volver y regresarme? Pues la conservaban en ollas también, ¿de acuerdo? Entonces, es como fueron creciendo y se va conociendo, pues todo esto que tenemos hoy en día fue evolucionando, pero así es muy importante y a mí me interesa mucho porque son los orígenes. Entonces, en esta diapositiva, maestro, ¿qué punto puedo poner yo para repasar para mi examen? Lo más importante, pues lo que es la vida sedentaria, ¿de acuerdo? Esas personas que se quedan en un lugar, se asientan, ¿de acuerdo? No están como las personas nómadas que van de un lugar a otro, ellos están fijos. Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente, vamos a ver qué tenemos. Y dice, comenzó una división sexual del trabajo, las mujeres se dedicaban a cultivar y los hombres a la caza. En esta parte de la evolución a mí se me hace muy interesante porque leí un libro donde por ¿cómo se dice? Por el físico del hombre o la resistencia que tenía, se dedicaba a la caza y la mujer se dedicaba a la recolección y al cuidado de los niños. En este caso, dicen que por eso cuando llora un niño en la noche, la mamá despierta muy rápido, más que los papás, porque es una evolución que ha tenido en el oído donde ella, perdón, al escuchar los tonos tan agudos como los que puede producir un bebé, su organismo rápidamente lo detecta, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez en los hombres todavía no se nos da, y cuando escuchamos a nuestro bebé llorando, a lo mejor ya pasó como 10 minutos, cuando la mamá, automáticamente. Entonces, es algo que se va heredando en los genes, ¿de acuerdo? También en nuestra vista, cuando vemos algo moverse en nuestra vista periférica, es porque siempre nuestro sistema está alerta. Y si tú ves como un animalito de este lado de la pared que se mueve, lo puedes identificar rápidamente. Entonces, todo esto se nos ha ido quedando a través del tiempo, ¿eh? Muy bien, en esta parte de aquí, vamos a poner otra vez el señalador. Dice, la satisfacción de las necesidades alimentarias dio paso al desarrollo de la cultura. Este es un punto muy importante, pues el hombre tenía más tiempo para pensar en su realidad y en él mismo. Plantearse estas ideas sentó las bases del pensamiento religioso. Antes de el hombre o la mujer estaba tan ocupado en sus cosas de sobrevivir, la comida, el cultivo, la recolección, de acuerdo a su familia, que no tenía tiempo, pues, de pensar en otras cosas. Pero cuando ya se formaron las aldeas, empezó a haber más población, empezó, a haber más alimento, a poderse a organizar, y haz de cuenta que el hombre ya tuvo un descanso y se sentaba y se ponía a pensar. Entonces sí, se cuestionó, ¿por qué llueve? ¿O de dónde viene el agua? ¿O por qué estamos vivos? ¿O qué es el sol? Y entonces aquí ya entran muchos factores que hemos visto pues, en la materia de historia, de por qué las leyendas tratan de dar explicación a todos estos fenómenos, pues la mayoría naturales, ¿verdad? Entonces es como el hombre se empezó a hacer preguntas a sí mismo. Muy bien, vamos a ver en esta parte de aquí, dice, superáreas culturales de México antiguo.
En el llamado México antiguo se distinguían tres superáreas culturales. En ella, las condiciones geográficas y sociales hicieron que los grupos sociales que las habitaban fueran desarrollándose de distintas maneras. En estas superáreas culturales son tres: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Hey, aquí tenemos otro punto muy importante y es este de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esta manera. Estas superáreas culturales son tres. Puedes ponerle, las áreas superculturales son tres. Y le pones dos puntitos: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Oasisamérica. Ok, palabra complicada que cuando estamos leyendo y nos tenemos que devolver otra vez, se vale, no se preocupen. Y a su vez se divide en tres distintas subáreas con características propias. Esto quiere decir que si aquí estamos viendo tres, cada una de ellas tiene otra división, ¿de acuerdo? Tiene otra subárea. Es como decir, tú te llamas Heriberto, pero aparte de Heriberto tienes apellidos, ¿verdad? Tienes apellidos, ¿verdad? Sí, García. Entonces, es a lo que se refiere, que tiene distintas subáreas con características propias. Entonces, el punto muy importante que debemos de tener en esta diapositiva es que hay tres superáreas culturales. ¿Y cuáles son? Pues Mesoamérica, Aridoamérica y Osasioamérica. Entonces, esas tres hay que apuntarlas ahí en el cuaderno, ¿de acuerdo? Para tenerlas muy pendientes. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en esta parte de aquí, ¿eh? Aridoamérica era una región con pocas lluvias, en algunas partes desértica, los climas muy secos, creo que está hablando de Sonora, ¿verdad? Se daban principalmente en la zona noroeste. Las zonas semisecas o esteparias se ubican en lo que hoy es Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León. El calor que hace aquí, ¿verdad? Ay, no. Entonces, aquí tenemos desde una parte, entonces Sonora, pues es parte de Aridoamérica, en lo que estábamos viendo en estas superáreas culturales, ¿eh? Está muy interesante. Entonces, allá abajito de lo que pusimos, de las tres áreas superculturales, podemos poner que las zonas semisecas o esteparias, pues se ubican en lo que hoy es Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León. Recuerda que le puedes poner pausa a este video, lo puedes regresar a ver para que alcances a anotarlo todo. Entonces, en esta parte de aquí, esos puntos serían los más importantes para que tengamos nuestro repaso. Mira, no te preocupes porque en clase también vamos a estar practicando, pero les estoy haciendo este video para que vayan tomando sus resúmenes. En serio que no hay nada mejor que agarrar un cuaderno, empezar a hacer tu resumen, porque mientras vas escribiendo se te va quedando. Entonces, al momento tú de leer una pregunta en el examen, te acuerdas cuando estabas escribiendo y recuerdas así como si fuera una foto todas las palabras que tienes en el cuaderno y ya te das una idea. Entonces, es muy útil, ¿eh? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Esta palabra que se me complica. En Oasis América, el clima era seco, casi desértico, aunque tenía mejores condiciones que Aridoamérica, lo creo, aquí mucho sol, ya que se trataba de un área geográfica regada por importantes corrientes de agua como los ríos Yaquis, el que tenemos, Conchos, Bravo, Colorado y, aquí dice aquí, Gila y Casas Grandes. ¡Wow! ¡Qué suave que parece nuestro estado!, ¿verdad? Ok, debido a que Mesoamérica comprendía un territorio enorme, existía una gran diversidad geográfica y climática, pues incluía regiones altas y bajas, selvas, desiertos y zonas áridas y tropicales, casi de todo, ¿verdad? O sea, eso muy, muy bonito. Ahora, vamos a ver este punto que dice aquí, las tres superáreas. Se me hace que este es el punto importante de esta diapositiva. Vamos a ver si se puede hacer un poquito más grande. Oh, no puedo hacerlo un poquito más grande, entonces lo voy a ver aquí, ¿de acuerdo? Dice, en Aridoamérica, debido al clima desértico en Aridoamérica es difícil practicar la agricultura. Por ello, sus habitantes se dedicaban a la recolección de la caza. Ok, miren, yo creo que en este punto yo le pondría Aridoamérica, muy bien, Aridoamérica, dos puntos, clima desértico. La práctica de la agricultura era difícil. Así es lo que yo le pondría como punto importante para saber más o menos, de acuerdo a lo que viene siendo parte de esta superárea. Yo le pondría así. Entonces, también sería muy bueno que tú en tu cuaderno escribieras esta idea, ¿de acuerdo?
Tanto el clima como las actividades económicas de los habitantes de cada superárea influyeron en el desarrollo de la organización social, cultural y espacial. Esto es muy obvio porque dependiendo de nuestra cultura, dependiendo del contexto en el que estemos viviendo, pues se desarrolla todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos un punto importante de América. Vamos a leer este que dice: Oasis América. Dadas las condiciones climáticas de la región, solo en algunos lugares se practicó la agricultura, sobre todo en los oasis o en las zonas donde se empleaban sistemas de irrigación, ya que estos sistemas tardaron mucho tiempo en aparecer. La mayoría de los habitantes continuó dependiendo de la caza y la recolección. ¿Qué es lo que yo pondría en mi caso? Yo pondría este, miren, pondría Oasis América, dos puntos, y pondría condiciones climáticas donde se practicó la agricultura solo en ciertos lugares, no en todos, ¿de acuerdo? Le pondría ahí, le pondría un punto y seguido, y le pondría, la mayoría de los habitantes continuó dependiendo de la caza y la recolección. Es el punto que yo le pondría, ¿de acuerdo? Entonces, en esta diapositiva tenemos el punto de Aridoamérica. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Es que no alcanzo a leer muy bien. Y Oasis América. Y ya tenemos una característica para poderlos diferenciar o de qué es lo que estaba pasando en cada uno de ellos. Pero nos falta aquí Mesoamérica, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. Dice, gracias a las condiciones favorables del clima, los pobladores mesoamericanos basaban su economía en la agricultura. Perdón, en la agricultura. Cultivaban maíz, cacao, calabaza y frijol. Incluso desarrollaron calendarios agrícolas y religiosos, creo que es agrícolas religiosos. Es donde aquí les digo que estaban ya documentando esta fruta o esta verdura desde se da tal época del año. O esto y esto simplemente se puede cosechar cuando está el clima muy frío o cuando el clima es templado. Y es cuando empezaron a documentar todo este conocimiento. Entonces, para yo tener este repaso en mi cuaderno, ya por último pondría Mesoamérica y le pondría dos puntos. Economía basada en la agricultura, es lo que yo le pondría. Y como un punto extra, sí, cultivaban maíz, cacao, calabaza y frijol, es lo que yo le pondría. Entonces, quién sabe, a lo mejor viene una pregunta ahí de qué cultivaban y vamos a quedar así. Entonces, pues es maíz, cacao, calabaza y frijol. Muy bien. Con este punto estamos completando esta diapositiva. Son tres puntos muy importantes, de las tres super áreas. Hay que tener tu resumen ahí en el cuaderno para que después no estés batallando al momento de querer estudiar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Oh, el descubrimiento de la agricultura. Vamos a leer. Dice, el descubrimiento de la agricultura originó una nueva forma de vida, el sedentarismo. Esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Perdón, ahí se metió una pantalla, ahí está. El sedentarismo ya lo vimos, ya sabemos lo que es. Además, es un punto muy importante para el repaso. Por ello, gran parte de los grupos humanos dejó de desplazarse, esto dio paso a formas de organización social pues ya más complejas, el desarrollo del pensamiento religioso y la agricultura, entre otros avances. Recuerden que se dio, ¿por qué se dio que el hombre ya podía pensar en sí mismo y se cuestionaba las cosas? Pues porque ya había suplido las necesidades de alimentación, de sobrevivencia, y ahora sí tenía tiempo de decir de dónde sale esto o el porqué de las cosas. Las tres superáreas culturales de México antiguo fueron el resultado de la vida sedentaria en Mesoamérica. No hubo ningún resultado mientras estos eran nómadas que iban de un lugar a otro, ¿verdad? Tuvo que existir y se tuvo que haber realizado la vida sedentaria en Mesoamérica. Sobre todo la agricultura tuvo un papel fundamental para el establecimiento de las sociedades y su desarrollo económico. ¿Sabes qué culturas integraron las superáreas mesoamericanas? ¿Has visto ¿Has visitado zonas arqueológicas de alguna de las superáreas del México antiguo? Me vi porque en esta ocasión sí me han dicho, maestro, yo fui a visitar unas pirámides súper bonitas, maestro, yo estoy en un paisaje muy bonito como el que estábamos leyendo anteriormente, que era en Oaxaca, ¿verdad? Este ya nos lo estaba comentando. Ok, miren, entonces dice, gracias a las condiciones favorables del clima, los pobladores mesoamericanos basaban su economía en la agricultura. Este punto ya lo tenemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y también nos viene pues lo que cultivaban. Entonces, en este punto, que es muy importante, simplemente estamos resaltando los puntos anteriores como el sedentarismo, las tres superáreas culturales, también desde las culturas que se integraron, ¿de acuerdo?
Este es para reforzarlo solamente porque estas definiciones ya las tenemos anterior. Recuerda que estos avances del desarrollo del pensamiento religioso y la arquitectura no se dio hasta que hubo una vida sedentaria, ¿de acuerdo? Mientras eran nómadas, no se realizó todo esto. Entonces, ese es un punto muy importante, pues para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué dice aquí. Vamos con la lectura. Dice, tanto el clima como las actividades económicas de los habitantes de cada superárea influyeron en el desarrollo de la organización social, cultural y espacial. ¿Esto por qué, maestro, influyó? Es muy importante que entendamos que muchas veces con las personas que nosotros nos juntamos influyen en nuestro comportamiento. Yo sé que más adelante lo van a ver o van a sentir que como un amigo puede influir en nosotros o en nuestras decisiones, ¿de acuerdo? Pero en este caso se dio en el desarrollo tanto cultural y espacial, ¿de acuerdo? En Aridoamérica, las actividades económicas generaban una organización social sencilla, basada en tribus nómadas o seminómadas, esos que estaban en que entre me animo a quedarme y a la vez no, ¿ok? Y eran dirigidas por jefes, pero esto es muy importante, la división del trabajo era muy elemental y no había no había grandes diferencias sociales. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que a veces lo hemos visto pues en libros de historia o también en películas les pudo haber tocado, donde el jefe era solamente quien ordenaba, ¿verdad? Pero en este caso, el jefe de la tribu también participaba en las actividades productivas, pasaba sus conocimientos a otra persona y esta persona a otra persona y se dio de generación en generación. Es por eso que antes se le respetaba mucho y se le veneraba y se veneraba a las personas ya ancianas por su conocimiento, por su sabiduría, ¿de acuerdo? Porque muchas veces cuando estamos jóvenes, como dicen, se nos hace fácil, ¿verdad? Pero desde una persona ya grande, desde sabe en realidad cómo se debe de actuar, lo que se debe de hacer, y lo va transmitiendo de generación en generación. Es como los consejos que nos dan nuestros papás, nuestras mamás de pórtate bien, o haz esto, o nos tratan de indicar el camino, es porque estás escuchando las palabras de su papá o de su mamá, que anteriormente pues se las dijo a él, y ahora a él le toca decírtelas a ti, ¿de acuerdo? Entonces va de generación en generación. Ok, miren, entonces, como el jefe de la tribu también participaba en las actividades productivas, tanto los instrumentos de trabajo como los frutos que se recogían eran de toda la comunidad, no es de que, esto es mío, o esto es mío, es como cuando la mamá o el papá va al súper, llega a casa y pone todo en el refri, entonces es de todos, ¿verdad? Entonces así era la comunidad, ¿de acuerdo? Algunos pueblos de Aridoamérica se caracterizaron por realizar petroglifos, signos grabados en la piedra y pinturas rupestres en el interior de algunas cuevas. Dicen que la historia no es historia hasta que se documenta, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer un montón de cosas en la historia, ya en tu vida, y si no está algo documentado o alguien que las cuente, pues deja de ser historia, ¿de acuerdo? Desaparece. Entonces, es muy importante este punto que vamos a poner aquí, en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Que la división del trabajo era muy elemental y a diferencia, el jefe de la tribu también participaba en las actividades productivas. Otro puntito también que vamos a poner ahí es que los pueblos de Aridoamérica se caracterizaban, vamos a ver, aquí está, se caracterizaron por realizar petroglifos. Petroglifos, ¿qué son estos? Pues son signos grabados en la piedra cuando encuentran el monito pintado en la piedra, que están cazando un mamut, están cazando venados, bisontes, esos son, ¿de acuerdo? Y es otro punto que debemos de tener ahí en nuestro cuaderno como forma de repaso, ¿de acuerdo? De la materia de historia. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. En la superárea de Oasis América, perdón, el clima no era del todo propicio para la agricultura. Por ello se vio favorecida la creación de sistemas de riego, canales, terrazas, represas y camellones que permitían la agricultura. En los valles, las mesetas y los acantilados se establecieron poblados de viviendas multifamiliares de varios pisos. Sus habitantes realizaron intercambios comerciales con Mesoamérica, lo que influyó en su desarrollo cultural que se ve reflejado en sus centros ceremoniales donde se practicó el juego de pelota. Ese juego de pelota que es como el fútbol, pero le pegaban con la cadera, con la cintura, ¿verdad? Entonces no podían agarrarlo con las manos o con los pies. Era pura cintura, o sea, un deporte súper, pues a mí se me hace difícil porque el aro estaba arriba, haz de cuenta que es como la portería.
y era como una rueda, sí, no sé si han visto los videos, y tenía que pasar la pelota por ahí. Entonces, está muy interesante este. Entonces, en esta parte de aquí vamos a ponerle que en Oasis América el clima no era del todo propicio para la agricultura. Por eso se hizo la creación de sistemas de riego, canales, terrazas, represas y camellones, ¿de acuerdo? Entonces ellos tuvieron la necesidad de hacer esto y ¡pum! Tuvieron que inventarlo, tuvieron que hacerlo. Entonces desde ahí está creciendo todo esto, ¿de acuerdo? Entonces es el punto que yo pondría en mi cuaderno. Entonces recuerda que si va muy rápido la lectura, la explicación, es un video, le puedes poner pausa, lo puedes regresar, lo puedes adelantar para que vayas escribiendo nuestro repaso de geografía. Igual en clase lo vamos a ver, pero es mejor estar preparado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Dice, Mesoamérica incluyó una cantidad, perdón, es que me tapaba aquí, ahí está. Mesoamérica incluía una gran cantidad de grupos humanos con rasgos culturales, lenguajes, costumbres, instituciones, expresiones artísticas y religiones propias. No obstante, los estudios han concluido que todos estos pueblos tenían ciertas características comunes, una organización social, dividida en grupos especializados como los sacerdotes, los guerreros y los comerciantes, una escritura jeroglífica y notaciones numéricas, y una arquitectura basada en sus ideas religiosas, como los basamentos escalonados y piramidales, las plazas y los juegos de pelota. Muy bien, vamos a ver aquí. Lo que yo pondría también para completar esta superárea cultural de Mesoamérica es que, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle Ok, había grupos con rasgos culturales, lenguajes, costumbre, instituciones, expresiones artísticas y religiones propias. Si nos fijamos aquí, somos muy cuidadosos, estamos viendo que el arte se está dando ya dentro de nuestra cultura. Los colores, los dibujos, todo lo que viene siendo los diseños que teníamos en las pirámides, también la serpiente que dicen que en un solsticio se ve como una serpiente baja desde la pirámide hasta la tierra, ¿verdad? Voy a buscar una imagen o un video para mostrárselo en clase porque está muy bonito. Entonces, estamos viendo aquí ya cómo se está dividiendo, ¿de acuerdo? Todo esto que empezó como una pequeña aldea de nómadas asentándose en un lugar donde los jefes participaban dentro de la casa, la recolección, ayudaban a su pueblo, transmitían su conocimiento. ¿Cómo es que todo esto pasó a ya tener divisiones como sacerdotes, guerreros, comerciantes? Empezaron a formar su propia escritura, su arquitectura, tuvieron la notación numérica, donde se inventó el cero, entonces hasta ideas religiosas, ¿se fijan cómo fue avanzando rápidamente? Entonces, este punto es muy importante y ya lo debemos de tener en nuestro cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante ya tenemos los ejercicios que hemos estado haciendo en nuestro libro. Entonces, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Nos quedamos en la tarea. ¡Ja, ja, ja! La tarea, ¿eh? La tienen que mandar. A ver, ¿dónde tengo historia? Aquí está historia. Tenemos la agricultura y esta página ya la hicimos. Esta también. Tenemos la 138. ¡Oh! Tarea. Esta ya se las revisé. También vamos a tener ya pendientes para realizar estas, ¿de acuerdo? Pero estas las vamos a realizar el día miércoles. Entonces, el día miércoles te voy a preguntar si tienes alguna duda sobre el repaso que tenemos en este día, ¿de acuerdo? Para ver si lo viste. Con esa intención lo voy a hacer. Entonces, voy a dejar el video hasta aquí y recuerda que cualquier duda en el repaso me la puedes preguntar el día de mañana. No esperes hasta el miércoles, ¿eh? Pero el miércoles, sí, ya de lleno, empezamos con ese tema de historia para terminarlo todo como el de geografía. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está. Y recuerda que mañana nos vemos en clase, ¿está bien? Pórtense muy bien. Entonces, listos para el otro repaso, ¿eh? Bye.